Números, capítulo 2, versículos 1 y 2. Damos lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Los hijos de Israel acamparon cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres. Alrededor del tabernáculo de reunión acamparon. Hasta ahí, vamos a orar. Padre celestial, a través de Jesucristo, nos reunimos en este último culto de este año, Señor, delante de su gloriosa y maravillosa presencia, para exaltar y glorificar su nombre, para rogar que usted dirija todo, para que usted edifique a su pueblo, a su iglesia, a sus santos, a cada uno de nosotros, Señor, conformándonos más y más a la imagen de Cristo Jesús. Rogamos, Señor, que todo lo que realicemos, que todo lo que ejecutemos durante este culto pueda ascender a los cielos con olor grato delante de su presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo comencé aquí leyendo el versículo 1 y 2, pero yo me quiero centrar solamente en el versículo 2. Pero antes, para que nosotros tengamos un marco, un contexto, debemos saber de qué se trata este capítulo número 2. Y en este capítulo 2 se dan las normas para la colocación de las distintas tribus en el campamento, para su orden y también para cuando ellos marchasen. Entonces, esto es lo que se da en este capítulo 2, ese orden, ese lugar que Dios le da a cada una de esas tribus. El pueblo se divide en 4 grupos de 3 tribus cada una, ubicándose cada grupo a cierta distancia del tabernáculo, al norte, al sur, al este y al oeste. En la marcha, las tribus han de seguirse la una a la otra en el mismo orden en que son mencionadas. Y hay una tribu que al final del capítulo 1, que es la tribu de Leví, ellos son los que están al centro, alrededor del tabernáculo. Y sin más preámbulos, mi hermano, yo sé que este día hay algunas actividades posteriormente al culto. Entonces, el día de hoy vamos a ver una palabra más pastoral, una palabra más de exhortación. Y lo que veremos hoy son algunas características del tabernáculo de Dios. Pero no vamos a ver, yo quiero aclarar aquí, no vamos a ver profundamente el tabernáculo, ni sus dimensiones, ni sus utensilios, sino vamos a enfocarnos en el significado del tabernáculo de Dios. El versículo 2 dice aquí, número 2 dice: Los hijos de Israel acamparon cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparon. Primero debemos entender nosotros aquí, ¿qué es lo que debemos entender? ¿Qué es el tabernáculo? Sabemos que era una tienda, era un lugar donde se dividía en 2 lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Tenía ciertos utensilios, candelabro, la mesa de los panes y un sinnúmero de utensilios. Pero ese tabernáculo simbolizaba algo mayor. El tabernáculo era la forma en la cual, o el medio el cual se utilizaba para ¿qué? Para tener comunión con Dios. Y el tabernáculo era la morada de la presencia
de Dios. Y es interesante esta declaración que acabo de hacer porque Segunda de Crónicas 6:18 dice lo siguiente: Mas, ¿es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, cuanto menos esta casa que ha edificado. Estamos hablando de la consagración de Salomón, del templo, cuando él hace esta construcción que era mucho mayor que este tabernáculo. Y él dice que nada puede contener la presencia de Dios en la tierra. Esta es aquella declaración. Pero lo interesante es que el tabernáculo simbolizaba la presencia de Dios en la tierra. Y es lo que dice Éxodo 25:8. Dice así: Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Sabemos nosotros que Dios es espíritu y que nada puede contenerle. Sin embargo, este tabernáculo y la presencia de Dios en el tabernáculo, lo cual era la forma como Dios se relacionaba con el pueblo, con su pueblo en el Antiguo Testamento a través de los sacrificios, todo aquello se realizaba dentro del tabernáculo. ¿Era producto de qué? De la gracia de Dios. ¿Era producto de qué? Del amor de Dios. Era producto de la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios a su pacto. A su pacto. ¿Por qué? Porque nada puede contenerle. Pero sin embargo, Él decide habitar en este tabernáculo, habitar en esta tienda. Y ese es el tabernáculo que se menciona aquí en Números capítulo 2, versículo 2. Que dice la parte final. Todo el versículo 2 dice: Y los hijos de Israel acamparon cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de la casa de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión. Acamparon. ¿Alrededor de qué? Ese tabernáculo era la presencia de Dios. Era el lugar donde Dios moraba. Era el lugar donde el sumo sacerdote podía entrar una vez al año, más específicamente en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para interceder por el pueblo de Dios. Entonces, lo primero que nosotros debemos entender, que el tabernáculo es la morada de Dios, la presencia de Dios, el lugar donde Dios habita. Y segundo, que aquí va a estar relacionado con la predicación de la semana pasada. El tabernáculo es una sombra de Cristo. Y es lo que dice Juan 1:14, dice: Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Nosotros sabemos y estudiamos más profundamente la semana pasada este capítulo, este versículo. Aquel verbo se hizo carne, la palabra de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, se hizo algo que antes no era, carne. Y dice, y habitó entre nosotros, y esa palabra habitó hizo morada, hizo tabernáculo. Otros dicen tabernaculizó entre los hombres. ¿Por qué? Porque el tabernáculo era una sombra de lo que en el futuro vendría. El tabernáculo era un pequeño destello de la luz verdadera, Jesucristo. El tabernáculo apuntaba a Cristo, el cual habitó, y Juan rectifica y él
Ratifica y dice, y vimos su gloria. Juan, un testigo ocular del Cristo. Un testigo que vio con sus propios ojos la divinidad de Cristo, esa gloria de Cristo. Y que él podía testificar. Él podía testificar desde primera fuente, desde personalmente, podía decir que Cristo habitó entre los hombres. Y que Él era Dios, que Él era 100% Dios y 100% hombre. El apóstol Juan. Era una sombra. Cristo es el verdadero tabernáculo. Cristo es lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él dice también en Hebreos que Él es hablando de Cristo, que es la sustancia misma, la imagen del Dios invisible. Y también nos dice que en Él, en la palabra, en Cristo, son sustentadas todas las cosas. El tabernáculo, la presencia de Dios, la morada de Dios. Entonces, el tabernáculo en el Antiguo Testamento nos está hablando de la presencia de Dios, la morada de Dios, el lugar en el cual Dios decidió habitar. Pero eso era simplemente una sombra ¿de qué? De lo que vendría en el futuro. ¿Qué vendría en el futuro? Y el Verbo se hizo carne. Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, se hace carne, se humana, se despoja, haciéndose hombre. Entonces el tabernáculo está haciendo alusión a Cristo, apunta hacia Cristo, un simbolismo de Cristo, de lo que vendría en el futuro. Y aquí yo quiero que ponga atención porque todo esto, lo que estoy hablando, o lo que he hablado hasta aquí, es lo que está registrado en las Escrituras, es historia, argumentos, pero sin embargo de aquí es lo que Dios nos quiere enseñar a nosotros. Y lo interesante está, lea una vez más conmigo el versículo 2. Los hijos de Israel acamparon cada uno junto a su bandera, bajo las enseñanzas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión acamparon. El pueblo habitó, las tribus fueron divididas y habitaban y se movían, ¿cómo? ¿De qué forma? Alrededor del tabernáculo. La presencia de Dios, Cristo. ¿Dónde estaba? En el centro. En el centro. Y ese es el mensaje para nosotros en el día de hoy. El tabernáculo en medio del pueblo de Dios simboliza cómo debe ser la vida cristiana. Una vida centrada en Cristo. Una vida cristocéntrica. La centralidad de nuestras vidas debe estar en Cristo. Nosotros debemos esperar, anhelar, como dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, ven Señor, ven pronto. Ese encuentro. ¿Por qué? Porque nuestras vidas deben estar centradas en Cristo. Y es lo que dice el apóstol Juan en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 18. Y dice así, porque en Él, hablando de Dios y de Cristo, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Otras traducciones dice, y existimos. Aquí el apóstol Pablo cita algunos poetas
griegos, tales como Epiménides, Cleantes y Arato. ¿Por qué el apóstol Pablo cita a estos profetas? Porque su auditorio son los atenienses. Ellos no conocían el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo tenía que hablarles de algo que ellos conociesen. Y él toma como base a estos poetas, que estos poetas, a pesar de ser inconversos, tuvieron luz de la revelación general de Dios, que es a través de su creación. Y es por eso que estos poetas reconocían que la vida provenía y dependía de Dios. De Dios. Y esto apunta hacia Cristo. Y a nosotros como cristianos, nuestras vidas, nosotros sabemos que depende de Dios. De Él proviene, Él nos sustenta, Él nos guarda y dependemos de Él. Pero también nuestra vida espiritual depende de Cristo, depende de Dios. Y ahí las palabras del apóstol Pablo. En Él vivimos y nos movemos y somos. Sin Cristo no podemos hacer absolutamente nada. Nada. Y toda cosa que nosotros realicemos sin Cristo va a perecer. Charles Studd, un misionero inglés, él decía lo siguiente: una vida solamente y luego pasará, y solamente lo que fue hecho para Dios, para la gloria de Dios, prevalecerá. Solo lo que fue hecho para Cristo prevalecerá. Solo lo que ha sido hecho para su gloria en Él. Y Cristo debe ser el centro de nuestras vidas. Cristo no puede ser el centro solamente un par de horas los días domingo. Él quiere nuestras vidas en su totalidad, en un 100%, completamente. Completamente, mi hermano. ¿Y no será esa la causa de nuestras derrotas espirituales? Que Cristo no está siendo el centro de nuestras vidas, que Él no está teniendo la preeminencia en todo como Él lo debe tener, como Él lo demanda en su palabra. ¿No será esa la causa de tantas falsas enseñanzas dentro de las iglesias y muchos púlpitos, enseñando tantas doctrinas erradas? Porque Cristo ha sido quitado del centro. El apóstol Pablo dice que nadie puede poner por otro fundamento que el que ya fue puesto, el cual es Cristo, mi hermano. No podemos quitar ese fundamento. Cristo es nuestro fundamento. Cristo es esa piedra angular. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos mantiene en pie. En Él vivimos, nos movemos y somos, dice el apóstol Pablo. Nosotros debemos respirar para Jesús. Anhelar a Cristo por encima de todo. Como decía un predicador, soñar con Cristo, anhelar a Cristo, respirar a Cristo. Él nos quiere a nuestras vidas en su totalidad, completamente. Que seamos consumidos por la presencia de Dios. Cristo no es un mero accesorio de la vida cristiana. Muchas veces nosotros pensamos que Cristo, o algunos piensan que Cristo es un verdadero, o tratan a Cristo como un simple amuleto. ¿Que sirve para qué? Él sirve solamente para conseguir cosas. Muchos piensan que Cristo es como un genio que usted flota la lámpara y sale y va a cumplir todos tus deseos. Ese no es el Cristo de la Escritura. El Cristo de la Escritura es Señor. El Cristo de la Escritura dice que un día ante Él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. El Cristo de la Escritura dijo lo siguiente: si me amáis, guardad mis mandamientos. El Cristo de la Escritura dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Cristo de la Escritura no es
un mero amuleto. Nosotros no podemos ir a Cristo simplemente por lo que Cristo produce, buscando una bendición o un bienestar. No. Nosotros debemos ir a Él por quien Él es, el Dios eterno. Como lo describía aquí el apóstol Pablo. En Él vivimos, nos movemos y somos. En Él es todo. Cristo es todo. Paul David Washer decía lo siguiente: o Cristo es todo en su vida, o Él no es nada. El apóstol Pablo, hablando de este Cristo, hablando de la centralidad de Cristo, hablando que Él tiene la preeminencia en todo y por todos, Él dice lo siguiente en Romanos capítulo 11, versículos 33 al 36. El apóstol Pablo viene desarrollando desde Romanos 1 en adelante la historia de la redención, hablando del Evangelio, hablando de la depravación del hombre, hablando de la justificación por la fe, hablando del sacrificio de Cristo. Y él, hablando de este plan de redención, hablando sobre la historia de la redención y de esta obra tan maravillosa, él al final del capítulo 11 dice lo siguiente, y exclama en una doxología maravillosa. Dice así: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y él culmina diciendo lo siguiente: porque de él, y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por todos los siglos. Amén, dice el apóstol Pablo. Cristo. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Pablo entendía. Pablo sabía que la vida cristiana se centraba en Cristo. Es una vida cristocéntrica, que sin Él y fuera de Él no podíamos hacer absolutamente nada. Nosotros, si no fuese por Cristo, no estaríamos aquí. Entonces, el centro de nuestra vida debe ser Cristo. Cristo. El centro de nuestra vida no puede ser para el esposo la esposa, y para la esposa el esposo, y para los padres los hijos, o sus propios padres, para los hijos los padres. No, el centro de nuestra vida no puede ser el trabajo. El centro de nuestra vida no puede ser cosas que nosotros anhelamos. El centro de nuestra vida debe ser Cristo. 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 Y nuevamente vamos a citar al apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, desde el versículo 10 al 13. Él dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero os faltaba la oportunidad. Aquí ponga atención. No lo digo porque tenga escasez. Y aquí de aquí en adelante viene la hermosa declaración del apóstol Pablo. Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y ahí viene la gran declaración. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando el apóstol Pablo da esta declaración, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando él había pasado dificultades, aflicción, cuando él había tenido abundancia, prosperidad. No es un simple, aquí lo que el apóstol Pablo da no es una declaración basada en las emociones emocionalistas del momento, no. Aquí el apóstol
cuando dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Él tiene como referencia la vida cristiana que Él había vivido. Los azotes, las persecuciones, los apedreamientos, en un lugar casi lo mataron. Eso está en mente. Y Él dice, sí, también las cosas buenas, la abundancia, las conversiones, la comida, pero también cuando pasaron hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él aprendió a gozarse en Cristo. Y ese es el gran propósito de nuestra vida cristiana, que nosotros aprendamos a gozarnos en Cristo, independiente de las circunstancias, independiente de las situaciones, independiente de que si Dios responde con un sí o con un no a nuestras oraciones. Nosotros debemos estar contentos en Cristo, saciados en Cristo, completos en Cristo. Esa es la vida cristiana que el apóstol Pablo describe. Que Cristo tenga el centro que Él merece, el centro que Él demanda, el centro que le corresponde. Nosotros no estamos al que Cristo sea el centro de nuestras vidas, al estar reconociendo aquello, nosotros no estamos atribuyéndole nada a Cristo, nada, porque simplemente estamos reconociendo lo que Él ya tiene, el centro de todo. Pero nosotros, nuestras vidas deben vivir centradas en la voluntad de Dios, en lo que Cristo demanda, que Él sea el centro. Leonard Ravenhill, un predicador antiguo, él decía lo siguiente: Cristo será todo en tu vida cuando no tengas nada más que Cristo. Qué declaración más realista. Porque muchas veces para que Cristo sea el centro, hay cosas que van a tener que salir de nuestras vidas. Y muchas veces no van a salir por nuestra voluntad, sino a pesar de que nosotros queremos que permanezcan con nosotros. Dios las va a sacar. Porque Él quiere ser el centro de nuestra vida. Él quiere su vida en su totalidad. Cristo no quiere un 50% de su vida, un 70% o un 99,9% de su vida. No, Él la quiere en su totalidad, un 100% para Él. Para Él. ¿Algún día Cristo tendrá la preeminencia en nuestras vidas? Esa es la gran pregunta. ¿Algún día tendrá Cristo la preeminencia en nuestras vidas? Él será el primero en todo. Nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos en esta vida. Él tendrá la preeminencia en todas nuestras vidas. Así como lo describe Charles Wesley en su himno Cariñoso Salvador: Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. ¿Cuántas veces nosotros hemos cantado aquel himno? Cristo, encuentro todo en ti y no necesito más. Qué declaración tan profunda. Y a eso es lo que apunta la vida cristiana. Hermano, cuando uno dice, si usted tiene a Cristo, nada más le es necesario, uno no está citando una frase cliché. Uno no está citando algo que simplemente oyó y se repite. No, es verdad. Quien tiene a Cristo tiene a todo. Quien no tiene a Cristo no tiene nada. Nada. Sin embargo, como decía, quien tiene a Cristo tiene a todo. Él es quien nos completa. Él es quien nos sacia. Él es quien nos consuela. Él es quien nos sustenta. Él es quien nos alivia, que nos exhorta, nos corrige. Se compadece muchas veces de nosotros, de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, como dice el libro de Hebreo, pero sin pecado. Pero Él es el gran sumo sacerdote. Él es quien entra. Él es el tabernáculo.
Pero Él es también el sumo sacerdote que entra en el tabernáculo. ¿Para qué? Para interceder por su pueblo. Él es el profeta que trae la palabra de Dios a su pueblo. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, quien gobierna todo. Él es ese cordero inmolado, pero Él también es el león de Judá. Él es el santo y todopoderoso. Él es aquel que habita en luz inaccesible. Él es el Dios extraordinario. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Cristo. Ese es el Cristo del cual el apóstol Pablo se admira. Dice, porque en Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por todos los siglos de los siglos. Nuestro Cristo no es diferente. Nuestro Señor no es diferente. Nosotros servimos al mismo Dios del apóstol Pablo. Y si ese Cristo pudo sustentar al apóstol Pablo en adversidad, en problemas, en crisis, en traumas, ¿por qué no puede hacerlo con nosotros? Porque el poder no estaba en el apóstol Pablo. El poder estaba en Cristo. En Cristo. Cristo es el centro, mi hermano. El apóstol Pablo entendió que Cristo tenía que ser el centro de su vida. Y así como debe serlo con nosotros. Él debe ser la fuente, la energía que nos motiva cada día a ponernos de pie, a luchar en medio de un mundo lleno de adversidad, lleno de un mundo que cada día le aborrece más y más, un mundo que cada día trata de resistir la verdad de Dios. ¿Qué es lo que nos debe motivar? Cristo. Cristo. Solamente Él es el que nos mantiene en pie. Es Él el que dijo que las puertas del infierno, del Hades, no prevalecerían contra su iglesia. Él es quien sustenta la iglesia. Él es el que nos sustenta. Él es el que nos mantiene en pie día tras día, meses, a pesar de las diversas situaciones que nosotros experimentamos en el diario vivir. Cristo es quien nos sustenta. ¿Sabe por qué usted ha resistido hasta el día de hoy? Cristo. Cristo. A pesar de que muchas veces Él no ha sido el centro, vemos la gracia de Él mostrándonos de querer tomar el centro de nuestras vidas. De querer tomarnos completamente, mis hermanos. Es su amada. Somos miembros de su amada, de su iglesia. Y Él cela por su iglesia. Él cela por cada uno de sus miembros. Él le anhela. Mi hermano, el tabernáculo nos mostraba que era el lugar con el cual Dios se relacionaba con su pueblo. Ahora con la venida de Cristo, dice que las Escrituras dicen que cuando Cristo murió en aquella cruz, el velo fue rasgado. El velo era lo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote y entraba una vez al año. Ahora ese velo está rasgado para que cualquiera de nosotros estando en Cristo pueda entrar los 365 días del año. Ese velo está abierto para que usted pueda entrar en la presencia de Dios, para que usted pueda rogarle a ese Dios que es 3 veces santo, para que nosotros dobleguémonos y traigamos nuestras necesidades delante de Él. Y nuestra mayor necesidad que tenemos es de Él mismo, de Cristo. De Cristo, mi hermano, estamos culminando un año que inicia otro. Y en este otro, Cristo debe tener preeminencia en todo, mi hermano. Este es el tiempo. Este es el tiempo, mi hermano. A final de año, la mayoría de las empresas, si no todas, ¿qué hacen? Balance. ¿Cómo estuvo el año? Haga el balance de su vida. ¿Cómo estuvo su vida espiritual este año? ¿Qué hacen cuando las empresas ven que los balances no están a favor? ¿Ingenian algún plan para qué? Para que el próximo año sea mejor. Mi hermano, aquí está nuestro manual. Aquí está nuestro plan. ¿Qué dice nuestro plan? ¿Qué dice nuestro plan? Un libro lleno de promesas, lleno de palabra de Dios. Como decía anteriormente, simplemente es entrar, mi hermano, entrar
en el lugar santísimo, doblar las rodillas, buscar la presencia de Dios, clamar a ese Dios vivo, mi hermano, y lo necesitamos más que nunca, más que nunca. Cada día somos oprimidos, en donde estemos comenzamos a ser oprimidos. Cada día que pasa, usted enciende, no sé, ve noticias en internet, la televisión. Cada vez la maldad llega a niveles atroces. Atroces. La justicia muchas veces de este mundo que aún Dios la determinó, muchas veces no hace justicia. Ellos van a tener que dar cuenta ante Dios también por no hacer justicia. Hermano, Cristo debe tomar el centro de nuestras vidas. Moody, el gran predicador de los siglos pasados, el evangelista Moody, decía lo siguiente: Dios tiene dos tronos, uno en lo alto de su cielo y el otro en lo profundo de su corazón. Dios tiene un trono en su vida. Pregunté, ¿está Cristo reinando en nuestras vidas? Y este es un llamado a vivir vidas cristocéntricas, vidas centradas en las personas de Cristo, centradas en Él, nada más que en Él. Yo no estoy diciendo que aquí usted no puede hacer nada más, que usted va a dejar de trabajar, va a dejar de salir, de cumplir sus deberes, de ser esposo, esposa. No, mi hermano. Yo estoy llamándole a lo siguiente, yo le estoy invitando a lo siguiente, que incluya a Cristo en todas sus actividades. Cuando nosotros incluyamos a Cristo en nuestras actividades, y Él sea, Cristo quiere ser el centro de todo, de nuestras vidas. Él quiere ser el centro de nuestro matrimonio, el centro de nuestra crianza, el centro de nuestra relación con nuestros hijos, padre e hijos, viceversa. Él quiere ser el centro de nuestra familia. Él quiere ser el centro de nuestro trabajo, que nosotros cuando estemos trabajando para su gloria. Que más que ver a un jefe mirándome, no, yo estoy haciéndolo para el Señor, para el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Que en nuestra vida, yo pregunto aquí, ¿será que el mundo algún día, alguien del mundo puede mirarle a usted y decirle, te pareces con Cristo? ¿Te pareces con Cristo? Tú tienes algo distinto, tienes algo diferente. El libro de Hechos dice que en Hechos capítulo 11, por primera vez los cristianos fueron llamados de cristianos en Antioquía. ¿Sabe por qué ellos fueron llamados cristianos? Porque ellos hablaban como Cristo. Ellos se vestían como Cristo. Ellos se comportaban como Cristo. Y es más, los gentiles usaron ese término de cristiano de manera despectiva para burlarse de ellos. Pero sin darse cuenta, ellos lo estaban reconociendo con Cristo. ¿Se acuerda cuando el apóstol Pedro niega al Señor? Una de las recriminaciones que él recibió: tú hablas como Él. Y no solo era el idioma, no. Hablas como Él. Hermano, a eso Dios nos llama, a eso nos llama su palabra. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Sin Él no podemos hacer absolutamente nada. Fuera de la vid, dice la palabra de Dios, no podemos hacer nada. Pero en Él solamente nuestra vida tiene sentido. En Él solamente nuestra vida tiene sentido. ¿Cuál es la finalidad del hombre? Vivir para la gloria de Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Y cuándo nosotros nos enteramos que esa es la finalidad del hombre? Cuando estamos en Cristo solamente. Sin Cristo no podemos. Entonces, mi hermano, este es un llamado a vivir vidas cristocéntricas, vidas centradas en Cristo. Si usted quiere un desafío para este próximo año, aquí tiene un desafío. ¿Sabe cuál es su desafío? Y no es un desafío solamente para un año, es un desafío para el resto de nuestras vidas, parecernos con Cristo.
El apóstol Pablo dice, si alguno quiere imitarle a él, yo estoy parafraseando, si alguno quiere imitarle a él, que le imite, dice él, sí, pueden imitarme a mí. ¿En qué pueden imitarme? En cómo yo imito a Cristo. Así pues, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, dice. Imitemos a Cristo, mi hermano. Imitemos a Cristo. La única forma que la iglesia marque la diferencia en este mundo es imitando a Cristo, siguiendo las pisadas de Cristo, andando como Cristo. Y ese es el llamado de la iglesia, si ella es luz de este mundo. La luz verdadera es Cristo. Nosotros somos, el texto cuando dice que nosotros somos la luz de este mundo, nos está apuntando a que somos un reflejo de la luz verdadera, de Cristo. Cristo. Mi hermano, debemos parecernos más con Cristo. Y debemos parecernos más con Cristo y estar más cerca de Cristo. ¿Para qué? Para que nos importen las cosas que a Dios les importan. Para que nos importen las cosas que a Dios les importan. ¿Sabe qué cosas a Dios les importa? A Dios le importa las almas perdidas. A Dios le interesa la santidad de su iglesia. A Dios le interesa, como decía, las almas. Y la pregunta es, ¿nosotros nos interesamos con las almas perdidas? Y esta es la gran evidencia de que Cristo no es el centro. Porque si Cristo fuese el centro, para que nosotros tengamos compasión por las almas, Cristo debe ser el centro. Nosotros primero, para tener pasión por las almas perdidas, e ir allá y buscarla y predicarle e insistir y orar. Primero tenemos que tener pasión por Dios, deseo por Dios, a Cristo en el centro de nuestras vidas. Cuando Cristo sea el centro de nuestras vidas, nos comenzarán a interesar las cosas que a Dios le interesa. El avance de su reino. El avance del Evangelio de Cristo en este mundo perdido, el cual es la única cura para el ser humano. Hermano, pasan los tiempos, pasan los años, y todos nosotros tenemos familiares inconversos. No se convierten. No se vuelven a Cristo. Quizás uno puede decir, son duros, no creen, resisten. Pero yo pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos predicado el Evangelio para ellos? ¿Cuántas veces usted decidió pasar una madrugada entera en intercesión de rodillas delante de la presencia de Dios por esas personas, por sus propios familiares? ¿Cuántas veces usted hizo algún ayuno por ellos? Porque si fuese Cristo, Él lo haría. Cristo dio hasta su vida por nosotros. Y ahí afuera hay mucho pueblo de Dios que aún no sabe que es pueblo de Dios, por el cual el Señor murió. Entonces esa es nuestra gran misión. Que Cristo sea el centro. Hermanos, Cristo sea el centro. Y que nos preocupemos con las cosas eternas. Que Cristo esté incluido completamente en nuestra vida. Y que Él no sea el Señor de un día de la semana, sino de todos los días de nuestra vida. Completamente. Amén. Vamos a orar.